Existen 5 países en el mundo donde el aborto es completamente ilegal. 3 de esos países se encuentran en América Latina: El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana. Recientemente en Argentina, país de Sudamérica, se legalizó el aborto. Hoy estaremos hablando precisamente acerca del aborto y cómo nosotros como cristianos, como la Iglesia de Jesucristo, debiéramos confrontar esta legalización del aborto, no solamente en Argentina, sino en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, hablemos. Este programa llega a ustedes como una fina cortesía de Christian Funeral Homes. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tinaglia Sr., Martín Valdés Insurance y televidentes como usted. Gracias por acompañarnos en esta noche. Espero de que se encuentren bien, confortables. Vamos a pasar una media hora juntos compartiendo acerca de un tema sumamente importante. ¿Vale? Estaremos hablando acerca del aborto. Y nuevamente, ¿cómo debiéramos nosotros como cristianos responder ante la legalización quizás de tu país de origen? Sí, América Latina está ahora a favor del aborto. Hoy tenemos como invitado a un pastor que radica en Houston. Él es un argentino que, en este día nos acompaña para conversar acerca de este tema. Pastor Flores, gracias por acompañarnos en esta ocasión aquí en el programa Hablemos. ¿Cómo te encuentras? Ya ando muy bien, la verdad muy bien, estando de Houston a Chicago. Hay unas pocas millas de acá hasta allá, ¿no es cierto? Sí, no, nada lejos, bastante cercano. Aquí nomás, aquí nomás. Y lo que es esto de la tecnología, que podemos estar en diferentes partes del mundo y es como si estuviésemos en el mismo lugar, ¿no es cierto? Muy bien, Sí. todo bien. Aquí está un día agradable, hay un día de sol, propio de una primavera muy enrarecida porque esperábamos mucho frío por acá, pero por lo pronto son días muy atípicos, pues, porque aquí el calor es muy, muy fuerte y el clima es muy extremo. Todo está preparado para vivir adentro. Bueno, muy parecido a Chicago también. No Bueno, más que aquí es frío, aquí es caliente, perdón. aquí es bastante frío esta época del año. Normalmente cae nieve, pero estamos mal, pero vamos bien. Quizás has escuchado esa frase. Bueno, gracias por acompañarnos en esta noche, pastor. Tristemente hay que hablar de un tema que es bastante doloroso y bastante preocupante, pero quizás a través de nuestra conversación vamos a poder tratar de aprender cómo debiéramos nosotros enfrentar este cambio que está surgiendo, parece ser cada día, a una nueva ley a favor del aborto, ¿no es cierto? Pastor, dije al principio de que eres argentino. Decinos, ¿eres argentino? ¿De qué parte de la Argentina eres? Mira, vengo de la Patagonia, vengo de Comodoro Rivadavia. Y si bien en Chicago no estuve, conozco por videos, pero la ciudad de Comodoro donde vengo es la ciudad de los vientos, muy similar a lo que he escuchado de Chicago, que es de la ciudad de Claro, los vientos. claro. Entonces, es un lugar bastante árido, pero es parte de la Patagonia. De ahí es donde vengo. Luego hice el seminario en Buenos Aires y más o menos, desde el tiempo de seminario hasta el 2007 venía esporádicamente a los Estados Unidos predicando, siendo joven, trabajando también con las universidades cristianas. Estuve en El Salvador también, en Centroamérica. Y en el año 2007 recién llegamos aquí a Houston ya para radicarnos como plantadores de iglesia y formamos una congregación que se llama Casa de Oración. Y bueno, desde el 2007 que estamos aquí.
Entre los miembros de dicha congregación hay una hermana que se llama Roxana, no sé si la conoces. Claro, cómo no la conozco, es mi hermanita. Eres pastor de mi hermana menor y ella me platicó bellas cosas acerca de tu persona, de tu esposa. ¿Tu esposa también es argentina? Mi esposa se llama Celina y ella, ministra en la congregación, aparte es escritora. Ha escrito un libro que Ah, no usamos en me la congregación. Sí, digas. sí, sí, sí. Este es el libro y como no la tengo acá presente, te la presento aquí. Esta es mi esposa. A ver si se puede ver Ah, qué allí. bien. Ya veo la foto. Sería lindo tener el libro y quizás algún día la podemos tener en el programa para hablar acerca del libro que ella escribió. ¿Tienes hijos? Tengo tres hijos, tengo una hija de 24, una hija de 17 y José Ignacio el más pequeño de 14. Es el más pequeño y tiene 14. Es un abrir y cerrar de ojos, tú sabes, ¿no? Sí, sí, siempre queremos conocer. Yo hago estas preguntas porque siempre la audiencia quiere ir más allá de solamente ver un rostro, de escuchar una persona. Queremos conocer un poco acerca del trasfondo de los invitados. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta ocasión. Nos dijiste de que la iglesia allí en Houston ¿es una iglesia mayormente hispana, latinoamericana? Es una congregación hispana, sí. Está en el centro de Houston, en 1316 Washington Avenue, que es como diríamos en buen mexicano, el mero centro de Ah, Houston. Estamos pleno en el centro, sí. downtown, sí. Ok. Y bien, ahí estamos ministrando a toda la comunidad. Es un lugar estratégico porque pueden venir las personas de diferentes lugares de la ciudad. A la vez en la semana tenemos un instituto bíblico y estamos formando a los hermanos, y no tan solo los hermanos, sino también a las diferentes personas de diferentes lugares o países en las que estamos compartiendo la palabra. Y tenemos una misión en Milano, en Italia, donde también estamos ministrando por la gracia de Dios. Así que, bueno, trabajo no nos falta, estamos agradecidos al Señor por el privilegio que Dios nos da en el poder compartir, porque es un privilegio realmente, es una bendición y lo tomamos como tal. Así que estamos muy contentos. El libro que te mencioné lo utilizamos recurrentemente, mayormente con las personas que vienen llegando al Evangelio, porque es un libro de devocional, un libro de espiritualidad. Y esto es lo que va, al final del día, formando a cada uno de las personas que vienen llegando, porque la fe cristiana no tiene que ver con una creencia en sí, sino con una experiencia en Cristo. Obviamente la creencia es significativa en la palabra, pero al final del día la creencia pueden ser como mapas que uno puede tener, pero no los transita. Entonces este libro cumple la función de llevar a cada una de las personas a esa experiencia personal con Cristo. Y es parte también del proceso formativo que tenemos en la congregación, tanto como con el instituto, con los estudios bíblicos en la semana. Ahora lo estamos haciendo online. Tenemos un estudio de grabación aquí en casa, que nos hemos adaptado a las circunstancias propio del tiempo que estamos viviendo, pero de esa manera no renunciamos a la labor formativa y a la labor evangelizadora también, de diferentes maneras creativas que los hermanos han encontrado. Así que tenemos un servicio el día domingo, como te mencioné, en 1316 Washington Avenue, y este servicio es a las 10 de la mañana con un protocolo increíble. El edificio es muy moderno y tenemos tecnología de última generación en ventilación, todo ello, la distancia, y es propio de casi, uno dice casi un show que tiene que hacer para todo esto, pero también uno entiende la peligrosidad de este virus. Justamente yo tengo a mi hija mayor ahorita, está internada por COVID. En este momento creo que le están haciendo una transfusión de plasma. Mm. Se contagió no en la congregación, sino visitando familiares de su familia, no nosotros, pero lo cierto es que es una instancia bastante especial, pero en medio de esa instancia especial tenemos la oportunidad de manera creativa de poder predicar la palabra. Así que ahí estamos. Bueno, gracias por compartir un poco acerca de tu persona, de tu familia, de la iglesia. Eres de Argentina, originario de Argentina, tienes trasfondo
creo que italiano, ¿no es cierto? Y un poco eslavo, ucraniano, ¿no es cierto? Ucraniano. ¿Conoces un poco acerca de lo que está surgiendo, ¿no?, en América Latina en relación al tema del aborto? Y quiero entrar en ese tema porque realmente me doy cuenta de que quizás sabemos lo que significa, lo que el aborto es, pero en realidad no estamos conscientes de lo que está surgiendo en nuestros países de origen. Recientemente sucedió algo en Argentina, apenas unos días atrás sucedió algo en Argentina. Platícanos en relación al aborto, platícanos, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, se aprobó una ley a favor del aborto y es una medida en la cual las mujeres pueden abortar a 14 semanas, 3 meses y medio de haber gestado el embarazo, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, es parte de una narrativa que se va dando en diferentes partes Mm. de la Argentina, mejor dicho, de Latinoamérica. La Argentina no es una excepción, como parte de este proceso globalista que se va dando en el mundo. Es interesante notar porque dentro de las encuestas que se hicieron en Argentina, el 60% de las personas están en contra a esta instancia. Mm. Y mayormente los que están a favor es gente que vive en las grandes urbes con alto, digamos, alto nivel intelectual, alto poder adquisitivo. Y bueno, y es propio justamente de un proceso de mentalidad que se está dando no solamente en Argentina, sino en diferentes partes del mundo. ¿Mm? Es interesante notarlo, Yando, porque digamos, el núcleo de este pensamiento es entender que la vida es una construcción social. ¿Mm? Mm. Tú sabes que cada político es la representación de un montón de gente. Sí. Y es interesante, yo estuve viendo los discursos de muchos de ellos y especialmente, bueno, hay digamos, un político en Argentina, él se llama Lustó, que de alguna manera tiene chances hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro. No, bueno, es lo que parece. Pero Sí. este hombre, esta persona, en su discurso, que también está en YouTube, podés verlo, él habla acerca de la vida como una construcción social. Sí. Y ese es el núcleo. El problema es que la vida no es una construcción social. La vida es y es dada por Dios. Y ese es el núcleo, eso es lo que está por detrás. Porque al final del día, si la vida es una construcción social, pues también tu trabajo puede ser una construcción social en un futuro, pues aun cuando se habla de tecnologías de vanguardia, se habla acerca de la inteligencia artificial va a decidir quién es el que vale cuando hay un accidente y no sé, un carro automatizado ve a un jovencito y ve a un anciano, pero el anciano es un prominente banquero y el niño es un joven podriocero, entonces, ¿hacia dónde va a apuntar el carro para digamos, estrellarse? Eso es construcción social y la construcción social obviamente permite el descarte. Y esto es el problema. El problema es el descarte. La Biblia no enseña de que el hombre es descartable. La Biblia Claro, enseña que el claro. hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora mencionaste que un 60 aproximadamente por ciento, 60% de la población de los argentinos están en contra del aborto. ¿Dirías tú de que la mayoría de ese porcentaje son cristianos, personas que tienen el temor de Dios? ¿Cómo respondió la iglesia evangélica, la iglesia de Argentina ante las propuestas antes de ser legalizado el aborto? Bueno, mira, salvando las diferencias o salvando algunos grupos minoritarios de gente que se expresó de una manera extrema, de una manera violenta, o de otro grupo minoritario que de alguna manera respondió a aquellos políticos que están a la caza, ¿no? de todo esto para sus propios intereses. Sí. El núcleo de la fe cristiana o de la cristiandad respondió desde la perspectiva bíblica. ¿Y cuál es la perspectiva bíblica? Bueno, la perspectiva bíblica es aquella que dice
bienaventurados los mansos, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero, claro, cuando uno lo lee de esta manera, uno dice, bueno, la mansedumbre tiene que ver con la quietud. No, no, no. La palabra manso en griego es prous. Jesús dijo, yo soy prous. Y prous no es el agua de estanco. Prous es aquel que vence el mal a fuerza de bien. Aquí en los Estados Unidos tenemos la referencia de un prous como fue Martin Luther King, que no precisamente era un agua de estanque, ¿no es cierto?, sino que era un activista en todos los órdenes. Y bueno, dentro de aquellos activistas de este núcleo bíblico se destacan muchas personas. Entre ellos hay un hermano en la fe, es un abogado de una ciudad muy prominente en los Estados Unidos, él se llama Daniel Di Paolo, quien yo lo leo bastante, o pues estoy lejos, pero lo leo, y veo esa identidad que en relación a él se relaciona tantísimos cristianos, de los cuales, o sea, tendría todo el programa para mencionarte, pero las referencias de aquellos tienen que ver con ese praus, ¿no? Son praus. No son violentos, pero a fuerza de bien, a fuerza de coherencia, a fuerza de entender que la vida tiene que ver con Dios. Dios es un Dios de vida. Y también esto tiene una lectura, para los cristianos, una lectura teológica. La Biblia dice en el Salmo 127, versículo 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, podemos ver que teológicamente hablando, la vida corresponde a Dios y los niños son herencia del Señor. Nosotros teológicamente somos administradores de esa vida. Ahora, también en esta discusión nadie desconoce el dolor de una jovencita que quedó embarazada, el sufrimiento de lo que significa todo esto, aún en casos extremos el tema de una violación. Pero al final del día no se puede terminar la muerte, porque la muerte es la muerte del pecado. El pecado genera esta oscuridad. No se puede terminar la muerte con más muerte, pues. Ese es el planteo de la iglesia cristiana. No podemos terminar la muerte esencialmente de una violación, la muerte del desobedecer la voluntad de Dios, que conlleva a la muerte, al dolor, a la angustia, al sufrimiento, con más muerte, pues, ¿no? Entonces, el planteo bíblico apunta justamente a considerar la vida y también a enfrentar esta situación, que es extremadamente problemática. No es una situación común, no lo estamos minimizando aquí. No se trata de dos personas sentadas en la comodidad de sus oficinas, que hoy lo estamos, por cierto, pero ambos tenemos una labor pastoral bastante intensa, que estamos en contacto, olemos a oveja, pues, ¿no? Y en ese contacto somos muy, muy conscientes de la realidad de aquella persona que sufre, pues, pero no le podemos Claro, aliviar el sufrimiento con más muerte. No podemos claro, hacerlo de ninguna claro. forma. Y ese es el planteo. O sea, hacer las preguntas difíciles y tratar de responderlas socialmente de manera clara, de manera que justamente prevalezca la vida. Porque el día de mañana, con esta línea de pensamiento, hoy se trata de los niños, mañana se trata de la tecnología avanzando y se descarta un grupo de la sociedad. Y a donde camina esto es justamente hasta donde va caminando el mundo. O sea, Sí, muchos tienen poco sí. y pocos tienen mucho. Estamos con el pastor José Flores, pastor allí en Houston, Texas, y él nos está compartiendo un poco acerca de lo que recientemente sucedió en la Argentina. El aborto ha llegado a ser legal allí en ese país. En América Latina, en la mayoría de los países de América Latina es legal. En El Salvador, en Nicaragua, en la República Dominicana, absolutamente sigue siendo ilegal abortar. Ahorita vamos a regresar con el pastor José Flores de Houston, pero antes quiero agradecerle a la Funeraria Cristiana que siempre está disponible para ayudarnos
cuando llega ese momento y despedimos a algún ser querido, yo quiero que usted sepa de que Les y su hijo Matthew Bale, los dos, ambos, desean apoyarle, animarle y proveerle sus servicios. Allí en la pantalla van a encontrar la información de la funeraria cristiana. Pastor, la iglesia, ya que la ley pasó, el aborto es legal en la Argentina, como lo es en la mayoría de los países de América Latina, ¿cómo es que la iglesia debiera responder? ¿De qué manera nosotros debiéramos ministrar a un pueblo que ahora tiene a su alcance la facilidad de abortar, si es la decisión de la dama, de la mujer? ¿Cómo debiera la iglesia responder? Bueno, es muy interesante pregunta porque tiene que ver con una pastoral muy práctica de la labor de la iglesia. Y es algo muy significativo porque también hay otros estudios, así como te mencioné el anterior, del 60%. Es una realidad dentro, obviamente porcentualmente hablando, dentro de las iglesias, que también las niñas o jovencitas se practican abortos, aún dentro de las congregaciones. Esto es significativo. Por esto es que antes de mirar para afuera, que obviamente hay que mirar para afuera como lo estamos haciendo, también hay que mirar hacia adentro. Hay que mirar hacia adentro. Y bueno, el mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo del apóstol Pablo hablando no en el ámbito del aborto, pero sí en el ámbito de la esclavitud. Que de alguna forma, aunque la iglesia primitiva hubiera hecho protestas y todo ello, no hubiera, o sea, se hubiera prevalecido la esclavitud en ese momento, pero desde adentro la iglesia va trabajando. Y justamente lo primero en una forma práctica que las congregaciones hacen, y seguimos haciendo aún aquí en Estados Unidos, es justamente desconsiderar el aborto a cualquier jovencito, jovencita, ya desde su inicio. Dice la palabra que enseña a un niño de pequeño y aún de grande no se olvidará. Y esto tiene que ver con ese temor a Dios. Obviamente aquel que no le tema a Dios, esta plática le entra por acá y le sale por acá, ¿no? Pero aquel que obedece, entiende lo que Dios dice en su palabra. Hay un texto en Salmos, en el libro de Salmos capítulo 106, versículo 37. Dice que la gente en ese contexto sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y esto nos habla del temor, de la ausencia del temor. El sacrificio justamente significa renunciar a algo valioso. Y esto es lo que hace aquella persona que no tiene a Dios. Y luego dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio, y los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Esto tiene un impacto muy fuerte en aquellos quienes somos hijos de Dios. O sea, aún esto es parte de nuestra experiencia pastoral que sabemos o ministramos personas en su edad adulta que tuvieron abortos y que hoy están al borde del suicidio, la depresión, porque teológicamente hablando entendemos que hay una fuerza espiritual, que hay un demonio, que hay, obviamente teológicamente hablando lo estamos definiendo de esta manera. Clínicamente hablando es una patología de crisis, es una depresión aguda, pero desde la perspectiva teológica vemos que esto tiene que ver justamente con esas instancias del pasado. Y justamente lo que estamos haciendo y lo que muchas congregaciones saludables a la luz de la palabra están haciendo es justamente desalentar, desconsiderar el aborto ante cualquier circunstancia, sí. Encontrar el mal menor, ¿bien? En segunda instancia, poder tener educación sexual dentro de la vida de la iglesia. Y esto tiene que ver justamente también con lo que dijimos al principio, el poder enseñarle a los jovencitos la valía que tiene su masculinidad o su feminidad delante de Dios, el mantenerse puro al llegar al matrimonio. Y esto no es para frenarlos, para aniquilarlos, sino es para prevenir muchas cosas, no solo las enfermedades, sino también el poder quitar la vida como una opción que pudiese ser opción, entre comillas, que no lo es, y que de alguna forma el Estado permite, y nosotros como iglesia pues tenemos que trabajar en este sentido. Sí, está la parte educativa,
que la iglesia puede desempeñar educando conforme a las Escrituras, cómo es que debiéramos nosotros valorizar la vida desde el vientre de su madre, pero también está la parte emocional, el ministerio que debiéramos nosotros tener para aquellas damas, aquellas mujeres que han abortado, ya sea una o varias veces, que de repente surge en ellas algunos problemas emocionales al estar evaluando más tarde en la vida en cuanto a lo que hicieron. Y después está la parte física, ¿no es cierto? Si queremos, considero yo, animar a las jovencitas, a las damas, a que no aborten, tenemos que proveerles una seguridad de que van a poder ser apoyadas. Está la iglesia, ¿no es cierto?, para ayudar. Tenemos unos minutitos más. ¿Tenés algo más que querías compartir? Sí, es ahí, Yando, donde está el tercer énfasis, porque una niña que quedó embarazada no le puede contar al padre, a la madre, no le puede contar a su maestra, a su maestro, y la iglesia tiene que estar ahí. La iglesia tiene que estar ahí para contener, para pastorear, para acoger. Y bueno, la iglesia también pudiese considerar la instancia de la adopción de ese niño a otros matrimonios. O sea, es una pregunta muy seria que necesita un planteo serio, que esto de alguna forma la iglesia tiene respuesta para poder dar. Ahora, lo significativo también, porque bueno, el tema del aborto no es un tema que es excluyente en la palabra. Vemos en Éxodo capítulo 1 cuando pues Faraón trató de alguna manera de aniquilar a los niños, obviamente por el ámbito de Moisés, pero en Éxodo capítulo 1 la Biblia nos dice que las parteras desobedecieron la ordenanza de Faraón. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 1 de que Dios bendijo a dichas parteras. Dios bendijo, hay bendición de parte de Dios. Entonces, vemos desde la perspectiva bíblica, o sea, un cristiano que es cristiano de verdad, este diálogo lo considera, no le entra por acá y le sale por acá, sino que empieza a considerarlo, pero no desde la perspectiva de decir, no, yo estoy en contra. Sí, estás en contra, todo cristiano está en contra del aborto, pero ¿y qué más? O sea, ¿cómo es tu reacción compasiva ante aquel que está pasando dicha dificultad? Con eso vamos a terminar en el día de hoy. Qué lindas palabras al terminar nuestro programa. La verdad, como cristianos, podemos estar en contra, pero no es suficiente. Tenemos que tener esa compasión. Gracias, Pastor. Pastor José Flores nos ha acompañado en el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado a las 9:30. Bendiciones. Este programa llegó a ustedes como fina cortesía de Christian Funeral Homes. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tinaglia, Sr., Martín Valdés Insurance y televidentes como usted.